Estoy muy cansado, estoy muy cansada y no sé por qué, no lo entiendo. Vale, este es un vídeo que te va a hablar de casos concretos y soluciones concretas para que tú encuentres tu solución. En ningún caso quieres sustituir a un medicamento o a un psicólogo o a nada. Simplemente casos reales, soluciones concretas. Te las voy a decir muy directamente y muy fácil y tal vez encuentres la tuya. Empezamos. Este caso era una persona que tenía muchísimos dolores de cabeza. Llevaba con dolor de cabeza todas las semanas desde un momento puntual. Descubrió que era la crema corporal que había empezado a usar. La quitó y utilizó aloe vera natural, solucionado. Y todos queremos buscar soluciones. Ardor de estómago. Otra persona que empezó con un caso puntual. Ardor de estómago, médicos, tal, no encontraban. Se dio cuenta que siempre iba en el coche con un ambientador de esos que pones en el retrovisor. Sacó el ambientador, acabó el problema de estómago. Utiliza lavanda, eucalipto, hay un montón de cosas naturales para darle buen olor a tu coche. Y crees que no, pero al final eliges salud. Si te dieras cuenta de lo que es no tenerla, elegirías salud. Esto todo no es negativo, como dice mi libro, no es negativo, es una pista, así que si encuentras tu solución, perfecto. Otro caso, 2 personas diferentes que empezaron con unas alergias muy fuertes y se les cerraba la garganta, o sea que ya les afectaba muy fuerte. Llegaron a darse cuenta de que era desde que habían puesto un aparato de estos que se llevan ahora para alinear los dientes y para tenerlos completamente rectos y perfectos, y los tratamientos blanqueantes súper agresivos. Ese fue el origen. Mi solución: los dientes no son blancos perfectos ni son ordenadamente perfectos. Ahí es tu responsabilidad. Pero te aseguro que si sabes lo que es estar mal, eliges salud. Y para ti y para el mundo. Vale, otro caso. Dermatitis atópica. No había manera. Dermatólogos, médicos, no había manera. Dejó el gel, cualquier gel, porque había cambiado un montón de veces y no funcionaba. Dejó el gel. Jabón de Alepo o un jabón ecológico sin envases. Dermatitis atópica desaparecida. Estoy hablando de casos reales que sí se arreglaron. Evidentemente tienes que ver tu caso. Dificultad para respirar. Se dieron cuenta que eran los productos de limpieza que usaban en su oficina donde trabajaba. Hizo 2 cosas. Habló con la gente, que estuvieron receptivos, menos mal, y los sustituyeron por productos ecológicos. Y introdujo otra cosa: ir una vez al día al mar. Es más, hay un montón de tratamientos que ya te los venden para el pulmón basados en lo que hace la salinidad del mar y el estar enfrente, mar abierto. Solucionado. Otro caso, picor en la cabeza. No había manera. Era un adolescente, ¿vale? Bueno, se dieron cuenta que era la gomina. Empezó a sustituirlo por limón colado para que no te queden los trocitos, y solucionado. Otro caso, inflamación ocular. Era muchas horas en el móvil. Retiró el móvil, no usarlo tantas veces, y para la inflamación de los ojos, hielo. Otro caso, casos reales siempre. Dolor en la mandíbula, vale, era falta de ejercicio y no masticaba lo suficiente, y entonces introdujo estiramientos que no los de moda. Hay un libro muy bueno que se llama Bob Anderson, Stretching, estiramientos faciales, y después lo que hizo es, como mínimo una vez a la semana, comer una zanahoria cruda. ¿Por qué? Por el movimiento que haces. Es un movimiento natural, no repetitivo. Entonces es un movimiento que además tiene impacto porque estás haciendo una cosa, comer. No se puede hacer con dolor. Solucionado su dolor de mandíbula. Otro caso, insomnio. En este caso era la luz del móvil por las noches. Móvil mucho tiempo, pantallas. Empezó a apagar el móvil por las noches y solucionado. Otro caso real. Niño muy nervioso. Se dieron cuenta que eran los refrescos. Es tan fácil como empezar a beber agua. Agua de la fuente mejor, sin envases y agua fluyendo natural. Otro caso. Ansiedad. Mucha ansiedad. Se dio cuenta que eran los aparatos eléctricos. Evidentemente no a todo el mundo le afectan las mismas cosas, pero esto es para inspirarte, para que encuentres tu solución o para lo que sea. Son casos reales todos. Ansiedad. Lo solucionó apagando los plomos de noche. No tenía congelador, así que podía bajar todos los plomos. Y no tenía ningún estímulo, entonces a la noche no había ningún estímulo eléctrico a su alrededor. Así que la cabeza descansaba de verdad, y era lo que le estaba afectando en este caso a esta persona. Y se solucionó.
Otro caso, caídas. Esta persona se caía. De repente, pum, se encontraba tirado en el suelo. Se dio cuenta que le pasaba desde que tomaba antidepresivos. Dejó los antidepresivos y todos los días iba una vez al día a un sitio natural. No era ella, era él. Eligió el bosque. Salir a un sitio fuera de la ciudad, por decirlo así, natural. Una vez al día bosque, antidepresivos fuera, caídas desaparecieron. Otro caso, falta de memoria y confusión mental. En este caso era el exceso de azúcar, pero era una persona que por sus características individuales necesitaba azúcar al día y lo arregló con dátiles. Todos estos son casos reales. No quiere decir que te vayan a funcionar a ti, ni quiere decir que aquí estamos hablando de medicina ni nada, estamos hablando de cosas concretas. Cada vez que utilizas algo natural en vez de algo artificial, no solo te estás dando salud a ti, sino que al mundo. Hay que pensar que vivimos en un entorno físico y que todos al final lo que queremos es estar mejor. Bueno, pues si la solución la tienes ahí, ¿por qué no intentarlo? Estas cosas son fáciles. Si no es eso, pues vale, y sí es. Pero volvemos al sentido común. A ver, cuando comes cosas muy envasadas, es como tú llegas al supermercado y hay una nuez envuelta en plástico. Vuelve el sentido común. Esa nuez va a tener algo, porque si no, no va a durar ahí. Entonces, como digo yo, que no te cuenten cuentos. Solo vuelve a tu sentido común. Si no usas la mandíbula, pues sí, a lo mejor te acaba doliendo, pero es que ya casi no masticamos. Entonces, hay cosas que sí que eran básicas, otras no. No estamos hablando de todos los casos y estamos hablando de casos puntuales, pero vuelve al sentido común, vuelve a la sensatez. Vuelve a la sensatez. Y solo para acabar te digo una cosa. Si tú te preguntas, cualquier pregunta que te hagas, hazte preguntas de vez en cuando. Si te preguntas, ¿hay algo? Tu respuesta es no, porque no ves nada. Pero si te preguntas, ¿hay algo escondido? A lo mejor tu respuesta ya sería sí. Entonces, sé humilde. Esto solo es para abre tu mente, sé humilde y prueba. Y piensa, este mundo te necesita. Porque si al final, por no pasar un poquito más de trabajo y abrir esa nuez, acabamos con un mundo saturado de contaminación, con lo que trae enfermedades, al final es tu padre, mi padre, tu hijo, tu sobrino, tu amigo. Sí que se puede hacer un montón de cosas y sí que puedes seguir haciéndolo todo. Piensa, hablando de esto, pues mira, este caso no lo conté. Otra persona que lo estaba pasando muy mal desde que iba al fisio. Esta sí que no me acuerdo qué problema tenía. No sé, algo relacionado con la piel. Y su fisioterapeuta también lo estaba pasando muy mal porque tenía las manos muy mal. Pero ¿qué pasa? No era el dueño de la clínica. Descubrieron que era la crema que usaba para darle los masajes. En este caso la sustituyeron por coco. Pero bueno, la aloe vera es más natural y no tiene envases. Quiero decir, a veces sí que la solución es la sencilla. Y vale, sí, da más trabajo abrir la nuez que venga en plástico, pero piensa, ¿qué te acabo de decir de la mandíbula? Tampoco no estamos usando nuestras articulaciones, pero luego nos ponemos a hacer stretching o ejercicio. Así ya lo tendrías hecho. Y es un movimiento más sano y más... Mira, imagínate, rehabilitación pulmonar. Haz un movimiento de baile de hip hop si eres capaz. Cualquier movimiento. También había otro caso de una persona que necesitaba rehabilitación concreta por un traumatismo. A veces sí que te ayuda un movimiento repetitivo, pero es como cuando la gente se dio cuenta que jugando a la Wii algunos tenían problemas articulares, porque tú realmente, imagínate, juegas con la Wii al tenis, pero tú no tienes el impacto de la pelota, entonces tu movimiento no es natural. Y después tenían lesiones, aunque no hacían nada. Entonces tenemos que volver a lo natural, a la sensatez, natural, humildad. Y aquí acabo este vídeo.